estar compartiendo con ustedes el cuestionario y explicar. Vamos a ver por qué escogimos esas respuestas. Vamos a ver. Vaya, en la número 1 decíamos, ¿qué son los desastres naturales? Comúnmente nosotros conocemos los desastres naturales dice ahí la respuesta, son aquellos que provocan pérdidas de vidas humanas y animales y también ocasionan daños en viviendas y cultivos. Un desastre natural, como dice ahí, es algo que nosotros nos ocasiona un daño a pertenencias o cosas que tenemos nosotros alrededor de nosotros. Como ahí lo dice, son daños que no puede ser a nuestra vivienda, a nuestro, digamos, en el caso que nosotros tuviéramos siembra o algo que nosotros estemos cosechando, puede realizar ahí y haber un desastre si esto llegara a tener una consecuencia. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber que es un desastre y en qué momento se ha colocado. Como la número 2 dice, ¿cómo se pueden clasificar? Se pueden clasificar de dos maneras, las naturales y las humanas. Las naturales, vaya, las naturales son aquellas que nosotros no las podemos controlar, sino que digamos, de por sí ya no es algo que nosotros, una fuerte lluvia, un rayo que parte un árbol y ese árbol cae sobre una casa, es algo que nosotros no lo podemos controlar. También tenemos ahí las humanas, y las humanas son aquellas que nosotros, por descuido humano, realizamos. Y esas son los desastres, los humanos. Por ejemplo, que nosotros tiramos a veces tiza caliente, eso, que ya no vamos a utilizar, hemos asado una carne y la tiramos así, estamos en un parque, digamos, y la tiramos al suelo. Entonces, si le tiramos al suelo y se cae, a veces la grama puede agarrar fuego y expandirse y ahí nosotros la hemos ocasionado. Entonces hay que tener cuidado porque a veces los desastres pueden comenzar con algo mínimo. Tenemos ahí en la número 3, ¿cuál de las siguientes es un ejemplo de desastre natural? Y ahí vemos en la imagen, vemos un rayo que, como les estaba explicando, partiendo el árbol, y eso puede ocasionar, incluso a veces los rayos también pueden ocasionar que un árbol se queme y puede generar fuego también. Tenemos en la número 4, dice, ¿cuál es de los siguientes es un ejemplo de desastre natural? Y ahí tenemos un ejemplo de gente tirando basura y quemándola. Es malo nosotros que quememos la basura, porque no, para eso está el camión y nosotros tenemos que todos los días o hay veces hay días específicos para que pase el camión. Entonces, lo mejor y lo más recomendable es que nosotros tiremos la basura en el lugar a donde tiene que estar. Entonces, es muy importante que nosotros la botemos donde tiene que ser. Vale, ¿qué debemos hacer durante una inundación? Es muy importante que nosotros cuando esté en una inundación alejarnos de cables eléctricos. ¿Por qué es muy importante alejarnos de cables eléctricos? Porque nosotros, si hay una inundación, el agua cuando digamos, está junto con los cables eléctricos puede causarnos a nosotros choques eléctricos o podemos nosotros solo salir lastimados si nosotros estamos cerca de uno de esos. También es muy importante si nosotros estamos durante una inundación, no buscar un lugar seguro. Si vemos que está ahí un lugar algo alto, debemos de buscarlo. En la número 6 dice, ¿cuál de los siguientes es una medida ante los desastres naturales?
Y tenemos ahí como respuesta evitar construir viviendas a la orilla de ríos y quebradas. Es muy importante que nosotros cuando estamos construyendo una vivienda, se tiene que medir dónde se va a construir el suelo, que no haya ningún lugar que se pueda derrumbar o que esté cerca de ríos o quebradas, ya que todo esto, si está cerca de un lugar o una loma o se puede derrumbar o puede caer una piedra y golpearnos o soterrarnos, o si estamos cerca de de la orilla de ríos y quebradas, los ríos crecen cuando llueve. Entonces, si nosotros vivimos cerca de lugar de esos, ¿qué va a pasar? Nosotros se va a inundar la casa, se nos van a arruinar las cosas. Entonces hay que tener cuidado de dónde nosotros colocamos nuestras viviendas, porque es muy importante ya que podemos ocasionar un desastre natural que nosotros no tenemos porque nosotros no somos los encargados de que llueva, ni somos los encargados de que los ríos se desborden, sino que eso pasa porque es algo natural. Entonces, pero nosotros podemos evitar construir casas cerca de esos lugares. Y ahí dice la número 7, ¿qué es lo más recomendable hacer en un sismo? Nosotros cuando en las clases hablábamos, lo más recomendable de un sismo. El triángulo de la vida. Exacto, el triángulo de la vida. Nosotros tenemos que buscar el triángulo de la vida, ya que a veces lo primero que hacemos es salir corriendo y no podemos correr porque podemos causar algún daño o botar a alguien o solo caernos y golpearnos. Entonces es muy importante buscar mejor un triángulo o un lugar que sea sólido y nos protegemos. De ahí tenemos en la número 8. ¿Cuál de las siguientes imágenes es un ejemplo de lo que se debe de evitar? Evitar hacer en un sismo. Nosotros, cuando esté un sismo, debemos evitar usar un ascensor, porque si nosotros usamos los ascensores, a veces puede causar que del sismo se vaya la energía y nos podemos quedar atrapados en ese lugar, o que el sismo sea muy grande y pueda causar que el ascensor se caiga o no funcione de la manera correcta. Entonces, debemos evitar usarlo y es mejor usar las escaleras, pero usar las escaleras sin ir corriendo. No correr, no empujar, no gritar. Esas son las 3 reglas que no tenemos que hacer en un sismo. De ahí tenemos la número 9. ¿Cómo se pueden clasificar los alimentos según el origen? Según el origen se clasifican en 3. Animal, vegetal y mineral. El animal son todos aquellos que nosotros como vemos tenemos cerdos, ahí. vacas. Exacto, el cerdo, las vacas, las gallinas, todas esas, y de eso que podemos sacar, tenemos ejemplos la leche, la crema, la carne, tenemos los huevos, todo eso son ejemplos de animales. En vegetales, como dice ahí, tenemos ahí como la La zanahoria, zanahoria, tomate. exacto, el tomate, los pepinos, todo eso. Y en minerales tenemos ahí el agua, Sal el aceite, y la agua. sal, exacto, todos esos. Entonces, para eso dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de origen mineral? Y ahí tenemos la sal. La sal es la que nosotros vamos a encontrar ahí. También tenemos en la siguiente, en la número 11, ¿cuál es un ejemplo de origen vegetal? Y tenemos ahí todos los vegetales, ahí las bananas, tenemos ahí también otras frutas. Berro. Tenemos ahí esa. De ahí dice la número 12. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de origen animal? Y tenemos Huevos. ahí los huevos, exacto. De ahí dice número 13. ¿Qué es lo que producen los alimentos? Los alimentos nos producen vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Entonces, lo que produce es en nuestro cuerpo sentirse bien y el que se desarrolle saludable. Nosotros, bueno, ustedes que están pequeños, tienen que comer todo lo que su cuerpo necesita para que ustedes crezcan sanos y fuertes. Entonces, los alimentos, cada alimento, nosotros no podemos decir, ay, no, yo no voy a comer carne, solo voy a comer vegetales. O yo no voy a comer vegetales porque no me gustan. No,
error. Nosotros tenemos que comer toda la comida ya que cada uno tiene su función y tiene para qué se va a utilizar. Entonces, si nosotros quitamos de nuestra dieta ciertos alimentos, lo único que estamos haciendo es eliminar la función que ese alimento tiene y quitarlo de nuestro cuerpo puede ser a veces un error. Entonces tenemos que saber comer balanceadamente, no mucho, no poco y tratar de comer de todo un poco, ya que nos ayuda a beneficiar nuestro crecimiento y estar saludable. Pero para eso también tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que, como dice la número 14, hábitos higiénicos. ¿Qué hábito higiénico es el principal al preparar o consumir alimentos? Lavarse las manos. Exacto, lavarse las manos es el principal elemento cuando nosotros estamos consumiendo o vamos a preparar algo, ya que nuestras manos es lo primero que tocan lo que si digamos que van a hacer una ensalada y ustedes que tienen ahí, tienen que ir a agarrar el tomate, el pepino, la lechuga y todo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lavarla, es lo primero que vamos a hacer. Pero antes de lavarla, nosotros podemos lavarnos nuestras manos y luego lavar también lo que vamos a utilizar, porque es muy importante que lo lavemos también, lo que vamos a hacer. Entonces, incluso hablábamos en la clase que también es importante lavar todos los utensilios que nosotros vamos a utilizar, aunque ya estén lavados, es importante que nosotros lo tengamos lavados. Y la número 15 decía, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de hábitos higiénicos al preparar alimentos? Y ahí vemos que están las manos lavando los vegetales. Como les decía, es muy importante lavarlos, ya que es una medida de salud para nosotros protegerlos. Porque aunque ahorita es más importante, ahorita que en esto que estamos, es importante lavarlos, pero desde antes es muy importante, ya que nosotros no sabemos si lo compramos en el mercado, sabemos que en el mercado han estado ahí tirados o pueden haber estado en una bolsa y estar sucios y no sabemos en dónde han estado. Por eso es muy importante que nosotros cuando preparemos alimentos, lavar las cosas antes de realizarlas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta. No, señor. ¿Algo más que quisieran agregar? ¿Algo más que, si no, preguntas, dudas o algo que quieran decir?